4 de octubre del año 2019, Bogotá, Colombia. Me encuentro con Joana Gamboa y también con Alex. A Joana se le hizo una terapia el 11 de septiembre de este mismo año, y entre los puntos que vino a tratar, quería tratar también una epilepsia no especificada, es decir, sin explicación médica, y ella hoy quiere darnos su testimonio de cómo se ha sentido después de la terapia. ¿Cómo te has sentido? Bueno, ha mejorado mucho después de la terapia. No he vuelto a tener crisis de epilepsia, no he vuelto a tener mareos, no he vuelto a tener auras, que es una de las principales cosas que indican que va a llegar a una crisis de epilepsia y que médicamente se realizan de esta manera. No he sentido ninguna otra cosa para poder tener la crisis. Una de las mejores que se han visto es por la memoria. Sí. Recuerdo mucho más las cosas, no tienen que repetirme. Por ejemplo, en el trabajo era terrible porque tenían que decirme una y dos veces porque no podía retener información. La información que tenía que retener, recordaba cosas de hace mucho tiempo, pero cosas al instante no las recordaba fácilmente. Entonces ahora pues es mucho más fácil, sobre todo en el trabajo se ha visto reflejado porque puedo tener siempre a memoria, tengo que hacer esto, debo hacer esto, tengo que hacer estas cosas y ha mejorado mucho. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas con esa dificultad, Joana? Yo empecé con las crisis de epilepsia cuando tenía 10 años, hace 20 años. Hace 20 años. ¿Los médicos qué te habían dicho con relación a esa dificultad? Pues es que a mí me han realizado exámenes de todo tipo, electroencefalogramas, TACs de cerebro, videotelemetrías. Yo he estado debajo de cables durante 24 o 32 horas esperando a que genere la convulsión. A trasnochar, me colocaban luces para estimular las crisis y siempre que me daban las crisis decían no hay explicación. O sea, sí se ve que hay una crisis de epilepsia, pero no se ve por qué. No encontraban nunca la explicación, médica, ni por tejidos blandos, ni cerebralmente, ni por los choques, ni por eléctricos. No había nada que dijera, es en este momento en el que se genera la crisis. ¿Esos episodios cada cuánto, con qué frecuencia se presentaban? Al principio se presentaban más o menos entre 1 o 2 veces al año. Es decir, cuando ya tenía de 10 a 15 años, más o menos se presentaban así. Después de los 15 años empezó mucho más frecuente. Yo llegué a convulsionar hasta 12 veces al día. Y por cualquier cosa convulsionaba. Si se bajaba el azúcar, convulsionaba. Si se subía, se convulsionaba. Si tenía estrés, convulsionaba. ¿La mirada mal? Sí, exacto. Por cualquier cosa se podía desencadenar porque pues era una patología. Claro. Antes de la terapia, ¿cuántas veces estabas convulsionando? Yo llegué a convulsionar hasta 2 veces al mes. ¿2 veces? Hace como 4 o 5 meses empecé a convulsionar 2 o 3 veces al mes. Y las convulsiones eran fuertes. Ya no recordaba nada de la crisis. Después de la crisis no recordaba con quién estaba, quién era mi familia. No podía recordar. Me miraba al espejo y pensaba que tenía 15 años. Ya. El choque era muy fuerte porque cuando yo me miraba habían pasado muchos años. Yo no sabía qué había pasado en ese tiempo, con quién estaba, de qué hablaba, con quién vivía. ¿Perdías la noción? Perdía la noción. Ok. Alex, tú que eres su novio y que llevas alrededor de 2 años y medio con ella en esta relación y la conoces bastante, ¿qué cambios has visto después de la terapia? Bueno, los cambios son muy grandes. Aparte, memoria, agilidad, comprensión en todo, el aspecto de ella ha cambiado. Como más enérgica. Sí, más. Totalmente. Sí, porque yo ella, cuando tú la veías y era agachada. Y que el día que llegó tenía hasta que ayudarle. Sí, no sé. venga, pruébalo, venga, haga esto. Sí, ahora ya Muévete. no, sí, ahora ya no es más ágil. Ya uno ve a otra persona, ve a otra Joana. Claro. Ya no es la Joana que, ay, que ya no, ahora ya, bueno, hagamos esto, hagamos esto, es diferente. El cambio es 180 grados. 180 grados, listo. Joana, durante la hipnosis, ¿fuiste consciente o inconsciente? Fui consciente todo el tiempo. Consciente. Sí, Exacto. totalmente consciente. Alex,
Tú que estuviste aquí No, sí. presenciando esa terapia con relación a los orígenes, al origen. Uno de los puntos centrales de la terapia es buscar o encontrar el origen de cada dificultad, siempre y cuando sea de origen emocional o psicosomático, energético, espiritual. Bueno, Alex estuvo aquí durante el tiempo de la terapia, ya permitió que se quedara, y pues yo quiero saber que escuchemos su apreciación como espectador durante el proceso. Tras de... Sí, ¿qué sentiste, bueno, o qué viste sí, como origen dentro del proceso? Listo. Cuando ella empezó con la terapia, yo dije, no, pues van a encontrar algo, no sé, algo cerebral, un golpe. Cuando yo escucho que hay otra persona, no, qué pena, otra energía dentro de ella, me puso la piel de gallina. Dije, esto es una película de Steven Spielberg. No, uno tiene que vivirlo. Cuando uno empieza y a enrollarse en el tema, no, es que es por esto, el golpe fue por aquello, y las vías pasadas. Muy interesante el tema. Tú sabiendo que hay otra persona, otra energía, otro ente, que puede causar, como bueno o malo, no sé, es otro. Y es hermoso aparte, y es muy interesante en el tema. Claro. Bueno, uno de los puntos que se encontró en la terapia fue una vida pasada. En esa vida pasada, yo quiero que nos cuentes tú directamente de esa vida pasada, tú desde tu punto de vista estando ya en la terapia como tal, en esa conciencia que estabas experimentando durante ese proceso, en ese origen. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia que tuviste de vida cuando pasada. empezó con lo de la vida pasada, era como ver una película. O sea, tú veías exactamente cómo estabas, que estabas en ese momento, cómo era en ese tiempo, cómo te vestías, cómo te llamaban, todo como si fuera una película. Entonces, yo vi exactamente, cada vez que tú preguntabas las cosas, yo lo veía como si fuera una fotografía. Entonces, exactamente en el punto, en qué momento, qué pasó. Entonces, por ejemplo, cuando entra y, bueno, ¿en qué momento estás? Estoy en el año 1680. ¿En qué parte? En Italia. ¿Con quién estás? Estamos muchas personas, hay una tribu completa. ¿Y qué pasó? No, hubo un incendio. Y después, no, entonces ahí era toda la película y yo podía mirar y observar exactamente qué era lo que pasaba. Ahí fue cuando yo empecé a mirar, bueno, empezaban a incendiarse, yo trataba de salvar a mi hijo. En esa vida pasada, perdón que te interrumpa, para poner en contexto los que están viendo el video, en esa vida pasada experimentaste una existencia donde eras indígena. Sí. En esa existencia, ella tuvo un accidente generado por lo que tú decías, por un incendio, y esa entidad o esa energía que estaba ahí con ella tenía que ver también con ese incendio. Cuéntanos más ya, para que las personas ya tengan el bueno, hilo. La energía que estaba ahí era mi padre. De esa vida pasada. De esa vida pasada. Entonces yo podría verlo que fue por culpa de él que se generó el incendio. Entonces yo en esa vida tenía un hijo y mi afán era ir a rescatar a mi hijo porque estaba dentro de la vivienda o dentro de la choza en ese tiempo, y yo quería ir a rescatarlo y empezaron a caerse, pues los árboles, empezó a generarse un gran incendio y no hubo posibilidad. Hubo un momento en el que yo me enredé y veo exactamente como entre la rama me enredé con el pie y me fui hacia atrás y me pegué en la cabeza con una roca. Y de ahí venía la dificultad. De ahí venía la dificultad. También, antes de la terapia, me dijiste uno de los puntos a tratar era temor a la electricidad. Sí. Y también tenía que ver con eso. ¿Qué sucedió en ese momento? Hubo como un choque, lo que generó el incendio. Uh-huh. Entonces, mi padre de la vida pasada hizo como un choque en ese momento, porque en el fondo había como una laguna. Sí. Hubo un choque, entonces empezó a generarse el incendio. El incendio no fue controlado porque había muchos árboles y empezaron a quemarse
y no hubo ya nada que hacer, empezó a quemarse todo. En ese momento, cuando yo traté de salvar a mi hijo, porque mi hijo se veía en la vivienda, se veía como en un tipo de Moisés sobre él, yo traté de ir a salvarlo y no pude, y era el desespero de no poder. Y sin embargo me acuerdo y como que me da la angustia de que digo, sí, ¿cómo hago para salvarlo? Está muy lejos. Y mi papá ya estaba debajo de todos los escombros con las otras personas, y era el afán, y él me decía, es que no logro, no alcanzo, y yo tampoco alcanzaba. Cuando yo voy hacia él, me resbalo, me voy hacia atrás y me pego. Mi amor, pero lo que dice Javier, lo del miedo a los tomacorrientes, ¿no era que él te producía también eso? ¿Cómo se llamaba él? El aura. ¿Cómo se llamaba él en esa época? Tú te llamabas Tuco y él, ¿cómo se llama? Gio. Él también producía porque él tuvo que ver algo con un cable. Sí, hubo una energía en ese momento. Y cuando él se comunicaba conmigo, él me decía, yo me puedo comunicar con usted gracias a Laura. Por eso hay un momento en el aura que es lo que usted siente cuando cuando le va a dar la crisis, y es el único momento en el que yo me puedo comunicar con usted. Por eso él lo generaba para sentirse allí con ella. Para que la sintiera, para que lo sintiera. Y hubo un momento en el que él dijo, yo sé que a ella no le hace daño eso, yo sé que ella es feliz con eso. Y yo siempre he dicho con el aura, ella y se lo decía, comunicaba. a mí me encanta Laura, porque me sentía feliz, me sentía como una éxtasis. ¿Quiere explicarle a los televidentes? El aura, médicamente es un mareo, como una especie de déjà vu que da antes de una crisis de epilepsia. Médicamente está de esa manera, se llama un aura, y eso es lo que quiere decir, es como un mareo que precede. Sí, exacto, cuando ya te va a dar la crisis, cuando tú sientes el aura mucho tiempo antes. Sí, porque dura, digamos, unos 8 días, y te da el aura y te da como un mareo, y es como un déjà vu, como que tú te pasa como, si lo que tú dices, como un éxtasis por 2 segundos. Cuando ya está muy fuerte, que dura por unos 3 minutos, que puede llegar a dar ese aura, ese mareo, ya sabes que va a dar en algún momento. Lo que genera después es una presión muy fuerte en la cabeza y ya pierdes conocimiento. En ese momento da la crisis. Ok, listo. ¿Algo más que nos quieran decir sobre...? No, tienen que vivirlo. Sí. No, excelente terapia. Gracias como a ti y como a ella, porque eso es 50-50. Ella está mejor. Yo lo único que te puedo decir es gracias y ya. Bueno, ¿permiten compartir este testimonio? Sí, claro que sí. Muchas gracias por compartir. Listo.